Capítulo 3. Una tienda muy maravillosa. Parte 1. Presente, 8.0 km, 12.0 km restantes. Lo que piensas que es correcto y lo que crees que está mal son cosas que aprendes a lo largo de tu vida a partir de tu educación y experiencias. Uno es alabado por sus buenas obras y regañado por sus malas obras. Es a través de esto que uno comienza a trazar las distinciones entre el bien y el mal. Por otro lado, lo que te acaba gustando y no gustando no es simplemente algo que alguien te enseña. Si uno fuera tan lejos como para llamarlo innato, estaría insinuando que algo como que a un bebé que no le gusta el queso, su futuro habría sido decidido desde el principio, algo así como un pequeño tratado sobre el destino. Más bien, podría algo como las preferencias de alguien ser similar a los diversos impulsos que se elevan desde dentro de uno mismo a medida que envejece. Al final, está inexorablemente unida a la última cuestión de lo que uno más aprecia. En ese día lluvioso, Satoshi me había contado esto de camino a casa. Él entonces comenzó a sonreír en una manera aparentemente condescendiente mientras continuaba. Dentro de ti, Hautaro, tú que tienes un número totalmente insuficiente de cosas que te gustan o no, está el impulso del que te niegas a hablar. Eso es lo que diría Makaya. Si fuera Aibara, probablemente diría algo así como, eso es lo que diría Fuku-chan. Sin embargo, no llegaría tan lejos. No, Mayaka no habla así en absoluto. Ella dice todo sin rodeos. Su elección de palabras sería mucho más mala. Ese era exactamente el caso. Estaba equivocado. Cuando Satoshi y yo nos íbamos a casa juntos, solíamos tener conversaciones ridículas como esta en el camino. A veces, hablábamos de cosas aún más ridículas como el destino final del mundo, y en momentos aún más raros, podríamos incluso plantear algo ligeramente práctico para un cambio, algo como cuál tamaño es más fácil de usar para las notas, B5 o A4. Lo que hizo que ese día fuera inusual, sin embargo, fue la audiencia escuchando nuestra conversación, a saber, Oinata. La lluvia no era ni violenta ni ligera, y así continuó goteando interminablemente. Habíamos caminado dentro de una galería comercial, así que nuestras sombrillas estaban cerradas. Sosteniendo la suya con las dos manos detrás en su espalda, Oinata me miró a la cara con un gesto encantador que no se adaptaba a su apariencia marimacha y sonrió. ¿Tiene Ibara-senpai realmente una lengua tan afilada? No era como si hubiéramos esperado por ella específicamente, sino más bien, cuando Satoshi y yo habíamos salido de la puerta principal de la escuela, nosotros también la vimos salir. Ella tenía una sonrisa amarga, diciendo, no he hecho realmente ningún amigo todavía, así que los tres acabamos caminando juntos. Como uno podría esperarse del hecho de que todos fuimos a la misma escuela media, nuestras rutas a casa eran básicamente las mismas. A la pregunta de Oinata contesté, ella lo es. Sin embargo, Satoshi inclinó su cabeza en pensamiento. No es como si fuera a atacar a alguien. De hecho, no la he visto actuar con dureza hacia Chitanda-san ni siquiera una vez. Ahora que lo pienso, eso era cierto. Pero sentí que la comparación era un poco injusta. Oinata entonces habló con una voz suave que sonaba como si acabara de descubrir un terrible secreto. Tal vez eso tiene algo que ver con el hecho de que Chitanda-senpai conoce a mucha gente. Así que básicamente dices que Chitanda-san conoce todas las debilidades de Mayaka y es capaz de mantenerla en una correa como resultado. Satoshi no pudo evitar sonreír con incredulidad. Fue una idea tan ridícula que perdí toda la fuerza de voluntad para responder. Oinata se apresuró a cambiar de tema, como de costumbre. Ella rápidamente sonrió y dijo: bueno, supongo que ahora entiendo que Oreki-senpai es alguien que no valora nada. Hey, espera allí. ¿Qué hay de ti, Fukue-senpai? ¿Qué valoras? Había expresado una declaración sumamente insatisfecha, pero mi petición de reevaluación no fue escuchada. Satoshi se encogió de hombros y respondió rápidamente. Eso que me hace único, supongo. Oinata soltó un decepcionado, ¿es así? Y esta vez Satoshi planteó la pregunta. Bueno, ya que te mantienes preguntándole a los demás, ¿qué hay de ti? ¿Yo? Ella tenía una traviesa mirada cuando comenzó a hablar con más franqueza. Bueno, como chica, tendría que decir que valoro el amor por encima de todo. Mientras esta estudiante de primer año seguía hablando de amor delante de mí,
comencé a sentir como si acabara de presenciar a un koala en la carne, en el sentido de que era un animal extremadamente conocido, que podía identificarse fácilmente por su apariencia, pero en realidad nunca había visto uno en la vida real. ¿Es así? Satoshi respondió de la misma manera que Hinata lo había hecho a su respuesta anterior. Casi como si estuviera motivado completamente por obligación, él entonces le preguntó, «Oh, ¿hay alguien así en tu vida?» Al oír esto, Hinata repentinamente estalló en una enorme sonrisa. No, no por el momento, supongo que porque ese es el caso, lo realmente importante para mí sería. De repente dejó caer su mirada para mirar a sus pies y continuó, solo su voz todavía contenía el entusiasmo que acababa de tener. Los amigos. Comprendí claramente por qué Satoshi había dejado salir su decepcionado, ¿es así? Aunque no era un tema muy agradable, todavía esperaba que ella le respondiera con una respuesta más elaborada. Amor no era exactamente algo terrible, pero era tan cliché. Por otro lado, también pude entender por qué Hinata había respondido de manera similar también. Aunque ella acababa de entrar en la preparatoria, tener a un estudiante escuchando algo así como, lo que más valoro es mi propia y única naturaleza, muy probablemente no. Estarían muy conmovidos. Sin embargo, comprendí el significado vago de sus palabras. A pesar de que su cara constantemente parecía que nunca había enfrentado una sola dificultad en el mundo, tenía muchos problemas a su propia manera, y trató de corregir estos para producir una mejor versión de sí mismo. Hubo muchas veces en las que solo podía pensar en lo increíblemente despreocupado que me sentía comparado con él. A pesar de que su declaración pudo haber generado una impresión completamente ordinaria, había determinación en esa respuesta que realmente definía quién era Satoshi. Comencé a pensar desde aquí. Primero vino el amor, pero debido a que no había perspectivas allí, su respuesta se convirtió en amigos. Esto era lo que Hinata había dicho. Sin embargo, ese tipo de respuesta era ciertamente poco interesante por sí misma. Así como Satoshi tenía una determinación única que solo él podía tener, lo mismo tenía que ser el caso de Hinata. ¿Había simplemente dicho esas palabras por deseo? Probablemente no. Después de todo, cuando Hinata había ofrecido el amor como su respuesta, había estado sonriendo, y sin embargo, cuando cambió su respuesta amigos, sus ojos estaban abatidos. Sabía que la respuesta recaía en ese comportamiento, pero no pude entender el significado exacto detrás de él. La razón por la que sentí que podía entender al menos una pequeña parte del funcionamiento interno de Satoshi era debido a un cierto incidente. El invierno pasado, después de una serie de acontecimientos complicados, Satoshi se abrió a un grado minúsculo, lo que recayó detrás de su fachada y lo compartió conmigo. Comparado a eso, yo no había experimentado nada similar con esta chica de primer año, Hinata. Después de todo, ni siquiera había pasado 2 meses desde que la conocí. ¿Podría incluso esperar comprenderla dadas las circunstancias? Podría haber sido posible. El hecho permaneció, sin embargo, en que ni siquiera lo había intentado. Mientras corría, traté de pensar en una manera de reclamar lo que había perdido al no mirar a los que estaban frente a mí. Fue una tontería de mi parte. Por ejemplo, si no escuchara una conferencia durante la clase, tendría que comprar un libro de referencia antes de que llegara la prueba. Era como preparar la cuerda justo después de ver al ladrón asterisco. En cualquier caso, era difícil para un ahorrador de energía como yo decirlo, pero solo tenía una opción abierta hacia mí. Si una persona se parecía a un bodhisattva en el exterior, entonces eran como un yaka en el interior. Un yaka. En otras palabras, un demonio. Asterisco, un proverbio japonés. Se refiere a alguien que desesperadamente comienza los preparativos después de que ya es demasiado tarde. Había 3 maneras para interpretar esto. La primera manera era asumir que la memoria de Aibara era incorrecta y que Hinata había dicho algo totalmente diferente. Al final, sin embargo, eso iba más encaminado a una línea de ilusión. Exactamente qué clase de malentendido habría tenido que ocurrir para que ella oyera incorrectamente la frase, ella realmente se parece a un bodhisattva. ¿No es así? La segunda opción era asumir que Hinata había dicho realmente esa línea exacta, pero le habría puesto un significado puramente como un simple sentimiento o observación, sin ningún indicio de un significado oculto. Esto también era difícil de justificar. Hasta este punto, nunca había escuchado a nadie usar la frase, esa persona es como un bodhisattva, para felicitar a alguien más. Por supuesto,
no se podía decir que no hubiera nadie en este mundo que usara frases extrañas, como esa para alabar a otros. Todavía en general, había intercambiado palabras con Oinata varias veces hasta el momento, así que pensé que era seguro para mí decir que ella no encajaba con esa descripción. Esto significaba que tenía que considerar la tercera posibilidad. Después de todo, Oinata se había referido a Chitanda de una manera rotunda, siendo ella representada como un demonio. Era un uso peculiar del lenguaje, pero podía entender por qué lo haría. Quería criticar a Chitanda, pero, naturalmente, no podía decir nada así en voz alta. Delante de Aíbara, que era tan buena amiga de ella. Probablemente no esperaba que Aíbara se enterara de ese significado por su cuenta. Si se convirtiera en un problema, Oinata podría simplemente pretender que no sabía nada acerca de modismos poco conocidos, como una persona que se parece a un bodhisattva en el exterior es un yaka en el interior. Sin embargo, no solo Satoshi reconoció el significado detrás de esa palabra, sino también yo recuerdo claramente algunos puntos incriminatorios también. En el día del Festival de Nuevos Reclutas, ella había mencionado que la literatura clásica china parece difícil, pero me encantan los estudios japoneses, y también fue capaz de discernir rápidamente que la broma que dije en mi cumpleaños era una frase de un poema de Sakutaro Hojiwara. Tal como lo veía, Oinata era muy hábil en esta disciplina. Y, sin embargo, al final, todavía no me encontraba satisfecho. No podía pensar en nada que pudiera haber ido mal entre Chitanda y Oinata. No dudaba de que lo que había pasado ayer después de la escuela acabó siendo el momento decisivo. Simplemente pensé que era imposible que no hubiera absolutamente nada que lo condujera hasta ese momento. Supongo que había algo que creí era extraño. Sucedió un sábado, sí. Recuerdo correctamente. Acabé corriendo demasiado. No levanté mi cabeza. Hasta ahora, no había sudado demasiado. Me acerqué a la otra colina en el camino allí delante. La línea de estudiantes a mi alrededor estaba empezando a disminuir, y de repente sentí ganas de correr solo. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.